Es 7 de octubre de 1992. En un pequeño jardín en San Antonio, Texas, un grupo de reporteros, gobernadores y dignatarios internacionales está de pie aplaudiendo mientras los 3 jefes de Estado de América del Norte se acercan a sus podios frente a la audiencia. Al centro está el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, el anfitrión de la reunión. Bush está a menos de un mes de competir en las elecciones presidenciales de su país y espera que este día le dé el impulso suficiente para asegurar su reelección. A su izquierda está el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Él también espera que este esfuerzo le dé un empujón a su gobierno, que sufre la peor crisis de opinión pública en la historia de Canadá. A la derecha de Bush está el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia tras una elección controvertida, empañada por acusaciones de fraude. Este día es crucial para su sexenio, el auge de su proyecto de modernización. Estamos en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, conocido en inglés como el NAFTA. A un lado de los jefes de Estado, hay una mesa donde están sentados los principales negociadores del tratado. Carla Hills por Estados Unidos, Michael Wilson por Canadá y Jaime Serrapuche por México. Después de que los jefes de Estado leen discursos que celebran los lazos culturales y económicos que ahora unen a los 3 países, los mandatarios firman el documento de cerca de 2,000 páginas y declaran la existencia de una nueva región llamada América del Norte. Más de 2 años de negociaciones fueron necesarios para llegar a este momento, pero esa firma todavía significa una victoria a medias para los 3 gobiernos. Los congresos mexicano y estadounidense y el Parlamento canadiense aún tienen que aprobar el tratado, y para eso es necesario ganarse a los legisladores, a los empresarios, a los sindicatos y, más que nada, a la opinión pública. Aún así, esos 30 minutos definirán el futuro de toda América del Norte. Un año después de aquella tarde en San Antonio, de todos los mandatarios de la firma, el único que sigue en funciones es Salinas, quien ha conseguido hacer las reformas necesarias en su país para hacer efectivo el tratado. Sin embargo, una serie de eventos pondrá en jaque su proyecto político, transformando el triunfo del tratado en una victoria pírrica. 30 años es poco o mucho tiempo según a quien le preguntes. Para quienes crecimos en los 90, es toda nuestra vida. Nuevo peso, más práctico y más sencillo. Nacimos al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor hace exactamente 3 décadas. En el papel, el tratado no fue más que una serie de normas y procedimientos para regular el comercio y la inversión entre 3 países. En los hechos, cambió lo que consumimos, las tendencias que seguimos, cómo nos ganamos la vida y la manera en la que hablamos y vemos al mundo. ¿Pero fue un éxito o un fracaso? ¿Quiénes lo veían como una oportunidad y quiénes como una amenaza? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? ¿Qué tienen que decir hoy las personas que lo negociaron? Esto es La Invención de América del Norte, un podcast de la revista Nexos que explora los eventos clave de la negociación más importante en la historia reciente de México. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Welcome here the representatives from Mexico and Canada. Lo que están por escuchar es el producto de más de 30 horas de entrevistas con secretarios de Estado, un expresidente y líderes históricos de la oposición. Todo para explicarnos el origen de un acontecimiento que transformó el mapa mundial, marcó nuestras vidas y las de toda una región. Episodio 1. Cambiar para permanecer. Los mexicanos y las leyes que deje mal y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Aunque el proyecto del Telecán se firmó en 1992, su historia en realidad comienza un par de décadas antes,
con el inicio del gobierno de José López Portillo en diciembre de 1976. El país que recibía a López Portillo tras el gobierno de Luis Echeverría enfrentaba una situación compleja. Padecía un importante déficit fiscal, desempleo, una deuda excesiva e inflación. Problemas que tenía a buena parte de la población mexicana en una situación económica muy crítica. Para intentar corregir el rumbo, López Portillo creó un plan de desarrollo que exigía mesura y austeridad. Pero en 1979, el gobierno mexicano dio un golpe de timón cuando descubrió que debajo de las tranquilas aguas del mar de Campeche se encontraba uno de los yacimientos petroleros más productivos del mundo, el complejo de Cantarell. Un yacimiento que en su momento de mayor explotación llegó a producir más de 2 millones de barriles de crudo al día. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Así que para administrar la abundancia, el gobierno dejó de lado su proyecto de moderación y gastó en grandes obras de infraestructura: refinerías, fábricas, plantas siderúrgicas, carreteras, vivienda y gasoductos, pero también restaurantes, hoteles y hasta cabarets. El Estado se volvió dueño y accionista de cientos de empresas. Estas obras fueron pagadas con créditos externos, pues López Portillo confió en que las ganancias del petróleo podrían costearlas. Y así fue, pero solo por unos años. El gobierno nunca se imaginó lo que pasaría después. Para quienes crecimos en una época de estabilidad monetaria, democracia, alternancia política y libertades económicas, es difícil imaginar que México no siempre fue así. Nuestros padres y abuelos nacieron y crecieron en un país muy distinto, en el que prácticamente todos los productos que consumían, como los cigarros Faros, el jabón Sote o los zapatos Canadá, eran mexicanos. ¿Por qué fumo Faros? Hasta la pregunta es necia. Faros es puro tabaco natural. Un país en el que el gobierno participaba en todos los sectores económicos. Una nación cerrada a las importaciones y desinteresada en la exportación, con bienes producidos domésticamente. Los juguetes no eran Mattel, sino Lili Ledy. Y antes de Barbie, existió Lagrimitas Lili. En el súper no había Häagen-Dazs o Skittles. En los cines, 1 de cada 2 películas era mexicana. En las tiendas de electrónicos solo había tecnología nacional, como los televisores K2 y Sonda. Una televisión Sony solo se conseguía con los vendedores de Fayuca. Aquí Campeche. Aquí Monejé. Aquí Jalapa. De norte a sur y de oriente a occidente, en Teléfonos de México estamos integrando a todos los centros de población, por lejos que se encuentren, para unirlos en una clara comunicación. El Estado buscó proteger a los productores nacionales, y en particular a los campesinos, de la competencia internacional, estableciendo aranceles para fomentar el consumo de bienes nacionales. En ese México, los productos extranjeros eran tan caros que casi nadie podía pagarlos. Camisas y pantalones Clover tendrá usted. Pegue con su dinero, pegue en la fiesta, pegue por su atractivo varonil, pegue en toda ocasión. Camisas y pantalones Clover. Con pegue de juventud. Durante mucho tiempo, este modelo nacionalista, al que los gobiernos del PRI llamaron sustitución de importaciones y con el que el régimen pretendía establecer la soberanía económica de México, permitió el desarrollo de la economía. Las clases medias crecieron y la calidad de vida de muchos mexicanos prosperó. Estas mejoras se dieron gracias a la combinación de impuestos bajos y subsidios altos financiados con los enormes ingresos de la exportación de petróleo. Sin embargo, en los 80 este modelo comenzó a pasar factura. La inversión pública que hacía posible el llamado milagro mexicano era insostenible, pues las tasas de interés aumentaron y la deuda externa creció de forma monumental. Los productos eran cada vez más caros y el peso valía cada vez menos. A esto se sumó que en 1981 el mercado petrolero mundial enfrentó una sobreoferta. Esto resultó en una súbita caída en el precio del crudo. El petróleo, único pilar de la economía mexicana, se desplomó. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país.
Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Pero defender al peso como un perro, a estas alturas, iba a ser imposible. López Portillo intentó solucionar el problema de la deuda externa contrayendo aún más deuda. Y ante la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de medidas, empezó la fuga de capitales. En 1982, el peso comenzó a devaluarse. En unos meses, su valor de cambio cayó de 28.50 pesos por dólar hasta 100 pesos por dólar. El despilfarro del Estado, la deuda impagable, la inflación descontrolada y el déficit fiscal se conjugaron en una tormenta perfecta. El gobierno de López Portillo, que había terminado con casi 100% de inflación. De hecho, tuvimos 2 meses de 8% en el mes. ¿Sabes cuánto es anualizado eso? 600. Él es Pedro Aspe, quien fue secretario de Programación y Presupuesto de 1987 a 1988 durante el gobierno de Miguel de la Madrid y después secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La inflación es el peor de los impuestos porque golpea mucho más al pobre que al rico. ¿Sí? El rico pues hace un hedge, tiene dólares, tiene activos y el pobre seco, ¿no es cierto? En 1982, López Portillo trató de explicar la situación económica durante su último informe de gobierno. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. En este informe, López Portillo también hizo una última apuesta para intentar contener el derrumbe del país. Nacionalizó la banca. Y aunque por lo general no reconoció sus errores, en ese discurso volvió a pedir perdón. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que vendría arrastrando como responsabilidad transversal. México a principios de los años 80 quebró y quebró dramáticamente al grado tal de que un secretario de Hacienda muy simpático, Jesús Silva Herzog, decía que las únicas reservas que había en el Banco de México eran las de vino. Acabamos de escuchar a Claudio X. González Laporte, empresario y miembro del Consejo Coordinador Empresarial en aquellos años. La situación económica a finales del sexenio de López Portillo era catastrófica. El gobierno que le sucediera se las iba a ver negras para intentar recomponer el país. Y para sorpresa de nadie, así fue. Entra don Miguel de la Madrid a su presidencia en el 82 y se encuentra en una situación dramática. Yo entro a mi primera presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en junio del 85. Ya llevaba Miguel 3 años de presidente y había estado batalla. Todos habíamos estado batallando fuertemente. Fueron años muy aciagos. Al llegar a la presidencia, De la Madrid dejó claro que concebía su proyecto como una renovación moral del país. El nuevo presidente quería distanciarse del despilfarro y la corruptela que caracterizó al sexenio de López Portillo. Los enemigos a vencer, la corrupción y el pesado aparato burocrático del Estado, al que el nuevo grupo en el poder veía como la principal causa de endeudamiento. Cambiaron también los perfiles de los gobernantes. En lugar de políticos de carrera, líderes sociales o miembros veteranos del partido, De la Madrid llenó su gobierno con técnicos y expertos. Los cuadros del PRI pasaron de ser sobre todo abogados a economistas, muchos formados en el extranjero. Uno de ellos fue Pedro Aspe, quien entró al gobierno después de estudiar el doctorado en economía en MIT. Me hizo secretario el presidente de la Madrid, de Programación y Presupuesto, y se cae todo, ¿no? Pero todo. Se desploman los precios del petróleo. El 86% de las exportaciones eran petroleras. O sea, cuando hablábamos de concentración, no era una concentración del 30%, no, una concentración del 86%. Era una locura. Entonces dependía todo del precio del petróleo. Se derrumba el precio del petróleo y se va la inflación. Bueno, el tipo de cambio se va a las nubes, se viene todo el desastre. Y dijo Miguel de la Madrid, hijo, esto está fuerte. El sexenio de Miguel de la Madrid estuvo más que fuerte.
En esos años, el país padeció la crisis del 82, el terremoto del 85 y la caída de los precios del petróleo del 86. Claudio X González recuerda su primera reunión con el presidente de la Madrid. Lo veo muy claramente, estaba sentado con un suéter nomás, y corbata obviamente, porque entonces no éramos tan informales como hoy día. Y él inmediatamente me contesta y me dice: mira, Claudio, el gobierno no tiene ninguna otra opción más que cambiar radicalmente el sistema por el cual nos hemos regido por tantos años. O sea, abrir la economía, y tenemos que empezar a adelgazar el Estado. El Estado ya nomás no puede con la carga que trae encima. De la Madrid y su gabinete lo tenían claro. Para recuperarse, el país tenía que cambiar de rumbo. Este sexenio representó el comienzo de la transición a una economía abierta y orientada al mercado. La administración se dio a la tarea de recortar el gasto público y reducir las barreras al comercio. México pasaría de ser un país de empresas públicas y proteccionismo a convertirse en uno de privatización y liberalización económica. Aunque en estricta teoría las políticas neoliberales se alejan lo más posible de lo público, el gobierno de Miguel de la Madrid echó mano de toda la fuerza del Estado, que en el México de entonces era indistinguible del partido. Pacto, la gran batalla de todos contra la inflación. En diciembre de 1987, de la Madrid convocó el Pacto de Solidaridad Económica, un acuerdo entre los diversos sectores de la economía mexicana que buscaba detener el incremento de los intereses, la devaluación del peso y la inflación. A grandes rasgos, el pacto reunió a los representantes de los sectores obrero, campesino y empresarial en un esfuerzo económico, pero también político, que logró recuperar la confianza del sector privado en el gobierno. Después de años de antagonismo, el PRI al fin se mostraba dispuesto a trabajar con los capitanes de la industria. Así comenzó la reestructuración de la economía nacional. En estos años, el gobierno privatizó cientos de empresas estatales, aumentó impuestos, redujo subsidios y diversificó exportaciones. Más que otra cosa, de la Madrid liberalizó las importaciones. Las empresas mexicanas ya no tendrían protecciones contra sus competidores del extranjero. Pero todas estas propuestas se encontraron con diversos tipos de barreras. Pese a la cercanía geográfica, los productos mexicanos no podían llegar fácilmente al mercado estadounidense, pues Estados Unidos se regía por medidas proteccionistas que favorecían a los productores locales. Medidas que a veces venían acompañadas de estrategias bastante irregulares. Bueno, así el ejemplo más clásico es el aguacate, porque el aguacate no se podía exportar. Él es Herminio Blanco, líder del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. Se exportaba en la frontera hecho guacamole, pero no se puede exportar porque los productores de California no querían competir con los productores mexicanos. Entonces se inventaron un gusanito, que los aguacates mexicanos tenían un gusano que si entraba a Estados Unidos iba a matar toda su producción en California. Entonces por eso no podíamos exportar aguacate. Los aguacateros enfrentaban un gusano mítico, pero su industria no era la única a la que los estadounidenses le ponían barreras. También a sectores como el acerero o el textilero. ¿Qué pasaba con nuestras exportaciones de México a Estados Unidos? Enfrentábamos todo tipo de obstáculos absurdos. Esta es la voz de Jaime Serra Puche. Fui el negociador principal del NAFTA. Por ejemplo, nos dejaban exportar hasta cierto nivel de cuotas sin pagar arancel. Entonces, muchas empresas no querían llegar al límite, porque si llegabas al límite te quitaban la preferencia. Entonces, había empresas que tenían que cerrar para no acumular inventarios, tenían que cerrar las puertas en octubre y no llegar al fin del año con tal de no pasarse de ese límite. Una política que, según los americanos, nos ayudaba a exportar más, se convirtió en un inhibidor de exportaciones. Entonces, teníamos ese problema muy serio. El otro problema que teníamos es que no éramos competitivos porque no teníamos la apertura suficiente para competir. Esta situación forzó al Estado mexicano a mirar más allá de sus fronteras para lograr al menos dos cosas. En primer lugar, recuperar la confianza de los inversionistas. Y en segundo, conseguir mayor presencia de empresas y productores mexicanos en mercados extranjeros. En lugar de la vieja lógica de la soberanía económica que había regido las políticas de los antiguos gobiernos del PRI, el partido hegemónico ahora veía con buenos ojos el comercio internacional.
En 1986, el país ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como el GATT, un tratado que buscaba eliminar el proteccionismo en buena parte del mundo. Con esto, México se insertó en la economía internacional. En el papel, esto orillaba a los empresarios mexicanos a responder a las necesidades de calidad, precio y trato de los consumidores extranjeros para poder estar a la altura de la férrea competencia internacional. Pero este acuerdo sería solo la antesala de lo que estaba por venir con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fellow Americans, if someone were to ask us as a nation who our best friends are, what would be the answer? It's difficult to imagine any better friends than our neighbors, the Canadians. Last week, Prime Minister Mulroney and I entered into a free trade agreement which, once approved by the United States Congress and the Canadian Parliament, will establish our two countries as the world's largest free trade area. En 1988, Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de libre comercio. Esto colocaba a México en una situación de riesgo, pues el país podría verse desplazado por Canadá a la hora de comerciar con Estados Unidos. México necesitaba establecer una nueva relación de intercambio con su principal socio comercial, que era, además, el mercado de consumo más grande del mundo. Ese mismo año, México vivió unas elecciones presidenciales muy polémicas. México triunfó. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país. No recuerdo justamente cuándo escuché por primera vez que se estaba gestionando, que se estaba discutiendo sobre este tratado, pero sí me acuerdo que a raíz de que surgió la información, pues se volvió uno de los temas importantes en la discusión política, en la discusión pública. Esta es la voz de Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD y uno de los líderes de la oposición izquierdista a la administración de Salinas. Cárdenas y sus compañeros de ruta veían con recelo la decisión del régimen de promover políticas neoliberales que redujeran la participación del Estado en la economía. Fue justamente en esos años, principios de los 90, cuando se empezó a hablar de que se estaba buscando el acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Salinas también buscó consolidar la infraestructura carretera y portuaria para evitar cualquier obstáculo al comercio. A pesar de todo esto, los fondos de inversión nacional y extranjera se mantenían muy bajos por la falta de garantías. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos sería la perfecta señal de confianza que esperaban. Pero antes de poder iniciar esa negociación, el gobierno de Salinas tenía que solucionar un problema aún más urgente: la gigantesca deuda de México con el mundo. Excesos anteriores en materia de endeudamiento, en materia de expansión del Estado sin solidez y sustento financiero adecuado, que llevó a México a tener un saldo de deuda, tanto interna como externa, que rebasaba el 60% del Producto Interno Bruto. Esa voz seguro les suena. Buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Yo asumí la responsabilidad de presidente de la República después de una labor de mi antecesor, el presidente Miguel de la Madrid. Los presidentes de México y Estados Unidos coincidimos el inicio de nuestro mandato cada 12 años. A mí me tocó coincidir con el inicio del recién electo presidente de los Estados Unidos, George Bush Sr., el papá. Tuesday is an important day. Your decision is not so much about the candidates, it's about you. Do you really want to risk going back to high interest rates, high inflation, higher taxes, and higher unemployment? We can't risk that. If you agree with me that we must keep America working and the economy growing, I'd like your vote on Tuesday. Cuando coincidimos, nos encontramos los dos como presidentes electos. Y esto fue una gran ventaja porque todavía no
traíamos la responsabilidad encima, pero estábamos a punto de asumirla. Nos reunimos en Houston y él me dijo algo. Me dijo, acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Nos gustaría mucho iniciar una negociación para tener uno que sumara a México. Y yo le dije, qué pena que no va a poder ser. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el problema que tenemos ahorita es el exceso de endeudamiento en el país, interno y externo. Y yo necesito una gran negociación con los bancos comerciales del mundo. Salinas sabía que si negociaba un tratado cargando con tanta deuda, lo haría desde una posición muy débil. Para él, resolver la deuda significaba poder sentarse en la mesa con mejores cartas. Me van a cambiar reducciones de deuda por apertura de mi mercado, pero no me van a dar la apertura de su mercado como correspondería a una negociación solo sobre ese tema. Entonces le dije, lo siento mucho. Salinas envió a Pedro Aspe, José Ángel Gurría y otros miembros de su equipo en una misión a Washington para comenzar a negociar la deuda. Bueno, pues salí a Estados Unidos y entonces me tocó la suerte que había un nuevo secretario de Hacienda, que era Nicholas Brady, e íntimo del presidente Bush papá. Entonces lo fui a ver y le dije, tenemos que renegociar la deuda. Y me dijo, ¿te podemos dar financiamiento? Le dije, no se llama financiamiento, se llama más deuda. Entonces nada más se rió. De plano, le dije, no podemos tomar más. No podemos tomar más deuda. De veras, no me hablen de financiamiento. Es más deuda, no podemos tomar más deuda. Y lo vamos a tener que hacer y ojalá que lo podamos hacer como gente civilizada en base a una negociación. Porque contratamos deuda a $90 por barril, está a 20, ¿cómo quieres que te pague? Entonces hay una razón. Y entonces pues necesitamos sentarnos y verlo y platicarlo. Y Brady dijo, muy bien, pues empezamos a pensar cómo lo hacemos. Tú me dabas un bono mexicano de 100 y yo te daba un nuevo bono de 65. ¿Y por qué lo ibas a cambiar? Porque este nuevo bono de 65 tenía un colateral que nos ayudó, lo pudimos conseguir con Japón, $12,000 millones de esa época, imagínense, para que si dejábamos de pagar, de ahí se pagaba. El colateral del que habla Pedro Aspe es básicamente una garantía. México necesitaba un aval que asegurara la devolución del préstamo en caso de que el país no pudiera pagar. Y de forma muy peculiar, ese colateral lo consiguieron en Japón, gracias a que Aspe y Gurría emprendieron una travesía de lo más peculiar. Le debíamos lana a todo el mundo. Pero a todo el mundo, no saben lo que era. ¿Cómo nos dio el dinero Japón? Extraordinario. Los Estados Unidos no podían con el Congreso, andaban enojados con nosotros, no podían darnos $12,000 millones. Pero Brady me dijo que me fuera a Japón. Me dijo, ¿qué tan gran maleta traes? Le dije, detesto las maletas, traigo nada más para un día de cambio de ropa. Me dijo, pues la vas a tener que lavar seguido porque te vas a tener que ir a Japón. Entré a Nueva York y de ahí volé a Japón. Y el embajador era Moya, que había sido secretario de Gobernación. Y me dijo, mira, aquí el PDL es igualito al PRI. Madre santa, dije yo, bueno, a ver. Y me dijo, entonces tienes que ir a ver este y este. Y luego decidieron que el más importante era un ex primer ministro, Takeshita, que vivía en una isla en Japón y que llegábamos en 36 horas. Aspe, en Japón, con su único cambio de ropa, llegó a la cita con el ex primer ministro Takeshita. Y vivía como Gandhi, en un lugar modesto, en medio de la selva de la isla, con un solo ayudante. Ahí tenía un traductor. Entonces llegamos, nos sentaron en el piso, ahí hincados, empezamos la negociación y él dijo una cosa extraordinaria. Dijo, el único país que nos ayudó en el final del siglo XIX, cuando los Estados Unidos nos bloquearon, fue México, que mandó el Cuauhtémoc con medicinas. Así que yo quiero brindar por el gran presidente Porfirio Díaz, que fue el único que tuvo el valor de ayudarnos. Y brindamos y dijo, regresen, les van a dar el dinero. Nunca se van a olvidar. No deja de resultar irónico que un régimen nacido de la revolución se haya salvado del desastre gracias a Porfirio Díaz. En todo caso, si bien la renegociación de la deuda fue exitosa en ciertos sentidos, en los años que siguieron a la firma del Plan Brady, algunos economistas de oposición cuestionaron sus resultados. Argumentaban que el descuento que Salinas obtuvo gracias a la cooperación del gobierno estadounidense no fue tan grande como había presumido. Pero explicar eso requeriría toda otra serie. Así que volvamos a la historia. Tenemos un compás que iría de 1989, la caída del muro de Berlín, al año 2000, al año de la alternancia política en México.
Es decir, porque van de la mano la apertura comercial, la apertura económica, con la apertura política, con los cambios muy radicales que se dan en el país, también, insisto, acompañando a los grandes cambios que se están dando en el mundo. Está en auge la globalización económica. Esta es la voz de José Carreño Carlón, Actual profesor de Derecho de la Información de la UNAM y hace 30 años director de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Como dice Carreño, el final de la década de los 80 estuvo marcado por grandes cambios. La integración de las economías de los distintos países al mercado global era cada vez más la norma. Esa interdependencia económica y productiva exigía que las naciones diversificaran sus relaciones comerciales, lo que en teoría, pero solo en teoría, resultaría también en una mejora en sus relaciones políticas, tecnológicas y culturales. Con la globalización, comenzaron a conformarse asociaciones regionales y bloques de intercambio comercial, tales como la incipiente Unión Europea. El gobierno mexicano, con sus nuevas políticas económicas, no quería quedarse fuera de la foto. I'm Peter Jennings in New York. Just a short while ago, astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. Los alemanes orientales siguen llegando a Occidente y lo que ocurre es que el muro de Berlín está cayendo. La caída del muro de Berlín impulsa a una regionalización de la economía mundial con bloques muy poderosos. Por un lado, los famosos tigres del Pacífico asiático, por otro lado Europa, desde luego. Un reacomodo mundial importantísimo. Se requería participar en este reordenamiento, no quedarse afuera. Nos cuenta Carreño que Salinas tenía una frase muy lampedusiana que iba más allá del gato pardo. Hay que cambiar para permanecer, para sobrevivir como país, porque de otra manera este vendaval que está pasando en el mundo, el país que no se incorpore a estos cambios, corre graves riesgos de perder su viabilidad. Así que México comenzó a mirar hacia el resto del mundo. Tanto así que uno de los eventos más decisivos de ese periodo de cambios acelerados tuvo lugar a 10.000 kilómetros de nuestro país, cuando el presidente Salinas viajó a Suiza en 1990 al Foro Económico Mundial. Pensé que íbamos a ser el país de más atractivo porque habíamos logrado la reducción de la guerra. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la realidad y la historia jugaron diferente. La Invención de América del Norte es una producción original de la revista Nexos en asociación con Genuina Media. Este episodio fue escrito y narrado por mí, Valeria Villalobos Guízar. María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González y Valeria Villalobos Guízar realizaron la producción e investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de Ricardo López Cordero, María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González, Íñigo Alegría y Sergio Audelo. La mezcla de sonido y diseño sonoro estuvieron a cargo de Shenandoe Ochoa. La música original es de Blue Dot Sessions. Producción ejecutiva realizada por los equipos de la revista Nexos y Genuina Media. Este podcast no habría sido posible sin el apoyo de la Open Society Foundation. Puedes encontrar los relatos hablados de este podcast en la revista Nexos y encontrar más información en nexos.com.mx. Muchas gracias por escuchar.